Buenos días a todos. Soy Percy Quispe, presidente de ASIS Perú. A nombre de ASIS, nuestra directiva y consejo consultivo, les damos la más cordial bienvenida a los asistentes de Perú y de países de Latinoamérica que nos acompañan. Vivimos actualmente una pandemia y en Perú, como en otros países, tenemos restricciones de tránsito, entre otras medidas de prevención y combate a la propagación del COVID-19, como ustedes saben. En ese sentido, así se invoca la máxima colaboración en todos los frentes a fin de poder frenar esta pandemia. Asimismo, continuando con nuestras actividades y cumpliendo con su misión de colaborar con la profesionalización de la seguridad y alineado a la estrategia de ASIS International, desarrollamos periódicamente eventos de acceso libre para difundir conocimientos y experiencias de seguridad. En esta oportunidad y ante la coyuntura, hemos propuesto desarrollar la jornada de webinars durante esta semana. Son eventos puntuales que van a ser desarrollados el martes, miércoles, jueves y viernes según la programación. El día de hoy nos convoca el webinar El rol de la empresa privada y la seguridad hospitalaria frente a la pandemia. Estará a cargo de este webinar el señor Herbert Calderón, SRVP o Senior Regional Vice President de ASIS International, región 8, que implica todo Sudamérica. Herbert, te dejo a cargo del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy. Un saludo a todos los colegas. Es un tema bastante importante el que estamos y venimos tratando. Felicito a Percy, presidente del capítulo ASIS Perú, por esta iniciativa. De igual manera, tenemos el día de mañana otra conexión más latinoamericana. Tenemos una plataforma que ahora al final seguramente se la reenviaremos. Tendremos un evento también internacional. Sin embargo, el día de hoy tengo el gusto de moderar en esta oportunidad con dos excelentes profesionales relacionados con el rubro de la seguridad o la protección del patrimonio. El tema es cuál es el enfoque de la empresa privada ante esta contingencia nacional, ¿no? Cómo las empresas manejan su continuidad de negocio, cómo el sector hospitalario privado también aporta y colabora con su propia continuidad y ante la emergencia nacional. Seguramente Luis nos va a hablar de cuál es el aporte y el paso que tiene que dar la seguridad hospitalaria privada, el sector hospitalario privado, en la demanda de esta situación nacional. En primer término nos va a acompañar Gonzalo Mas Alberti. Él actualmente se está desempeñando como director de Security en Han Oil para las operaciones en Perú. Es responsable de liderar el equipo de Security velando por la seguridad y protección de los trabajadores, operaciones y activos en las actividades de upstream y downstream a nivel nacional, con sedes en Lima, Planta Melchorita y Cusco. Retirado de la Marina de Guerra del Perú en 1997, desde entonces ha gestionado las actividades de seguridad física y protección en diversas empresas del sector extractivo, tales como Occidental Petroleum, Minera Yanacocha, Repsol Perú, Glencore, Barrick y de hace 2 años en Han Oil Perú. Ostenta el título de bachiller en Ciencias Navales y un diplomado como director de seguridad de empresas en la Universidad de Comillas en Madrid y otro como profesional en seguridad física del CES en Perú, así como MBA del Canadian Management Center en Toronto y una certificación del Wharton School Executive Training for Security Executives en Filadelfia, entre otros. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos pese a tus compromisos y tus responsabilidades. Y la audiencia está con mucha optimismo y mucha necesidad de escucharte. Muchas gracias, Gonzalo. Adelante. Gracias, Herbert. Buenos días con todos.
Como dijo hace unos instantes Percy y Herbert, estamos en una coyuntura donde se ve claramente que importante es ser previsorios y estar preparados para algo que puede ocurrir eventualmente. En el caso nuestro, como profesionales de seguridad, no es ajena la previsión, la antelación y estar atentos a lo que puede pasar. El monitoreo de la situación de nuestro entorno es importante y es por ello que, reitero, debemos estar siempre con nuestros planes, nuestros protocolos al día y revisados constantemente. En este caso, tomando algunos ejemplos propios de lo que hemos implementado en la empresa ante esta situación, tenemos que ser claros que hay etapas, fases que tenemos que tenerlas claras para enfrentar una situación de esta naturaleza. Hablamos de una primera fase preparatoria que básicamente es en condiciones normales, aunque como en este caso, que, paréntesis, es una situación que se venía a venir, que se veía cómo iba creciendo, muy distinta a cuando ocurre un terremoto, una explosión, un incendio, que son incidentes inmediatos. Para este caso, hemos tenido la oportunidad de ir preparándonos poco a poco. Inicialmente, reitero, como medidas preparatorias, tenemos que identificar cuáles son las tareas o actividades críticas. En cualquier operación, en cualquier instalación, fábrica, empresa, hay tareas, hay actividades y distintos niveles, distintos riesgos. Entonces, por eso es importante identificarlas y tenerlas claramente mapeadas. De igual manera, tenemos que identificar a nuestro personal. Personal no esencial, esencial y crítico. Al decir no esencial, no significa que no sean importantes las cosas que hagan, pero de alguna manera pueden ser actividades o tareas que pueden ser ejecutadas de forma remota, como se viene dando el caso actualmente en muchos trabajos, pero o actividades que pueden ser suspendidas temporariamente o que pueden ser asumidas por otras personas. Igual pasa con nuestros contratistas. Necesitamos personal de apoyo, necesitamos personal de limpieza, personal de cocina, personal de mantenimiento. Igual, tenemos que saber quiénes son nuestros colaboradores, cuáles son los servicios esenciales, no esenciales y críticos. Tenemos que preparar protocolos de comunicación con ellos, es muy importante, y de alguna forma también el momento de activarlos y los roles y alcances que deben tener al momento de ejecutarlos. Igual, tenemos en el marco interno de nuestro personal, tenemos que saber qué trabajadores nuestros se encuentran fuera del área de trabajo de las instalaciones. Pueden haber trabajadores que estén con permisos, con licencias o de vacaciones, que estén de viaje, tomando el ejemplo de la situación actual. Pueden haber trabajadores que hayan salido de vacaciones al extranjero y como muchos se han quedado varados en los países donde fueron a vacacionar y no tienen forma de retorno. Tenemos que estar monitoreando a toda esta gente. El tema de inventarios. Tenemos que hacer una revisión de nuestros inventarios. Tenemos que saber con qué recursos contamos para hacer frente a la incidencia. Recuerden, esto todo es etapa preparatoria. Igual, esta es una etapa de revisión. Tenemos que revisar nuestros protocolos médicos, enfrentando a esta condición de enfermedad.
tenemos que identificar qué requerimientos o recursos tecnológicos contamos y cuáles pueden ser necesarios. Si tenemos computadoras personales, qué ancho de banda tenemos para hacer las conferencias, si tenemos que hacer monitoreos remotos de CCTV, igual manera, si tenemos VPN, si tenemos el Team Meeting, si tenemos el Zoom u otros recursos para poder mantenernos en comunicación. De hecho, y estoy seguro, muchos de nosotros mantenemos conferencias diarias con nuestros equipos de trabajo porque es la única forma de mantener la operación continua. Otro tema importante es armar grupos de trabajo por distintas áreas para ir preparándose en temas de coordinaciones, de acciones a venir, plazos que hay que cumplir. Otro tema importante, ir revisando y actualizando el listado del comité de crisis. ¿Dónde se va a reunir el comité de crisis? Si es en la oficina, mientras se pueda, o remotamente, saber quiénes son los miembros titulares, suplentes, los números de celulares para tenerlos en contacto, quién va a ser el vocero del grupo, quién va a ser el que va a activar el grupo, el comité de crisis. Todas estas son acciones preparatorias que nos van a permitir, una vez que aparezca la emergencia, estar preparados. Por favor, si alguien desea hacer una consulta o pregunta, por favor, con la confianza pueden interrumpirme sin ningún problema. Después de esta etapa preparatoria, viene una etapa de activación. Como fue el caso el domingo pasado, el presidente declaró el estado de emergencia. De alguna manera estaba activando el protocolo para enfrentar esta situación. ¿Qué debemos hacer? Activar el comité de crisis. Ya hay una emergencia declarada, ya hay una situación excepcional. Los derechos de los ciudadanos quedan de lado, las Fuerzas Armadas salen a patrullar junto con la policía, estamos en una situación distinta. Es importante retirar al personal no esencial de las operaciones. Por eso era importante tenerlos identificados, darle las instrucciones del caso para mantenerse en contacto desde sus casas. El cierre de las instalaciones no esenciales también es importante y empezar a ejecutarlas. En nuestro caso, las oficinas fueron cerradas y se monitorea a través del centro de control con el sistema de CCTV. Por eso era importante determinar los recursos tecnológicos, el ancho de banda y todo el apoyo tecnológico para esta condición. La suspensión de visitas. Obviamente, ante esta situación, cuanto más reduzcamos las oportunidades o las ventanas de riesgo, va a ser mejor. Las visitas son extraños, son terceros que ingresarían a nuestras instalaciones para quizás reuniones no tan relevantes que pudieran ser postergadas para otro momento. Hay que activar los roles de trabajo excepcionales. Ante esta situación, las condiciones de trabajo en una instalación, en una planta, tienen que variar. Más aún, como en el caso nuestro en el país, con un toque de queda donde las restricciones de movilización son extremas. El servicio de taxis o de movilidad también son reducidos y por ende los roles tienen que cambiar. Los turnos de trabajo de vigilancia, por ejemplo, que normalmente son de 7 a 7, han tenido que ser adelantados de 6 a 6 para facilitar el traslado del personal de vigilancia. O los operadores de los centros de control. De igual manera, el relevo normalmente era a las 7, ahora se están haciendo, en nuestro caso, a las 5:30 de la tarde, para facilitar el traslado de los operadores.
Gonzalo, Sí, Herbert. hay un colega que quiere que por favor des un poquito más de ampliación a tu comité de crisis, cómo lo formaste, de cuándo está, quiénes lo integran, qué acciones están tomando, por favor. Ok, gracias, Herbert. Los comités de crisis, si bien está formado obviamente por el gerente general de la empresa y lo acompañan aquellas gerencias claves en la organización. Generalmente un comité de crisis acompañan al gerente general, la gerencia o el nombre que le puedan dar, operaciones, finanzas, legal, recursos humanos y seguridad. Dependiendo de la organización, pueden incluirse algunos más u otros menos, pero de forma general, como digo, esas son las áreas que conforman el comité de crisis. Hay áreas que pueden ser invitadas de soporte para eventualmente aconsejar o apoyar en ciertos criterios, como puede ser el área de IT o información y tecnología, puede ser el área de logística para saber cómo van los inventarios, cómo van las órdenes de compra, qué procesos de adquisición están pendientes o en camino. Pero como digo, generalmente las áreas clave de la organización, operaciones, legal, finanzas, recursos humanos y seguridad. ¿Y han tenido que enfrentar alguna dificultad en estos días? ¿Han tenido, digamos, aparte de lo que tú has comentado al principio, eh, han tenido que alguna contingencia mucho más grande que interfiera con sus operaciones o todo se está desarrollando de acuerdo a lo que ustedes habían previsto? Felizmente está desarrollándose dentro de lo previsto. Tomando el ejemplo nuestro de la empresa, las oficinas de Lima se cerraron, solamente está activado nuestro centro de control y la planta Melchorita continúa operando. Obviamente se ha reducido personal, estamos con personal esencial y crítico, pero reducido. El personal de soporte administrativo está en sus domicilios y la importancia en estos tiempos de la tecnología es vital, ¿no? Las reuniones son permanentes, el comité de crisis de alguna manera es remoto, ¿no? Y mantenemos contacto diario. El reporte de las áreas involucradas es permanente y dentro de todo el resultado es positivo. Es vital la comunicación, es vital la información, es vital saber que todo está caminando bien de acuerdo a lo planeado. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, perfecto. Gracias, Gonzalo. Sigue nomás con tu presentación, por favor. Gracias. Otra de las medidas que se han tomado durante esta etapa de activación estaba con la suspensión de visitas y es el tema de roles de trabajo excepcionales. Como dije hace un rato, el desplazamiento, el transporte es restringido y los horarios de trabajo tienen que cambiarse. Los colaboradores, trabajadores que están desde sus casas, algunos están haciendo trabajo, pero hay otros que no. Y bajo esas condiciones, la reglamentación laboral está permitiendo que esas personas pasen a una condición de trabajo, de descanso, con remunerado, con posterior compensación con su empleador. Esas personas que no tenían una computadora personal para ellos, no pueden trabajar, están en sus casas, entonces esas condiciones laborales son distintas
y es importante desde el punto de vista laboral, de recursos humanos, que ellos sepan cuál es su condición y cuál va a ser su futura condición. Que hemos hecho también con los trabajadores que estaban con permisos, licencias o vacaciones en sus lugares de origen. Se les ha comunicado que se queden en sus lugares, que no se desplacen a sus centros de trabajo porque no es necesario. Más seguros, más tranquilos es que se queden en sus casas y la comunicación con ellos de igual forma es remota y permanente. Con los contratistas y proveedores, de igual manera, aquellos servicios, aquellos contratistas que fueron identificados como críticos o esenciales para mantener la operación, ellos también han activado sus protocolos, están alineados con nuestros protocolos también y son parte clave, esencial para mantener las operaciones. Personal de limpieza, personal de mantenimiento, personal de aseo, comida, todos esos servicios son Gonzalo, vitales. Trabajadores puedan continuar. Hola. se va un poco la señal, pero ya estamos contigo. Ya, gracias. Como decía, es importante activar los protocolos con nuestros contratistas y proveedores. El servicio, el soporte es esencial. Importantísimo mantener la comunicación, lo dije hace un momento. Las reuniones, las conferencias diarias para saber el estatus de las operaciones, el estatus del personal, el estatus de los inventarios, el estatus de los recursos tecnológicos. Todo eso suma para mantener operativa y funcionando nuestra operación, nuestra actividad. Es como un buque, hablando de la Marina. Un buque es una instalación cerrada donde todos están en un solo compartimento y cada uno tiene tareas específicas. Si uno deja de hacer algo, el buque no camina. Igual pasa en una planta, en una instalación. Cada uno tiene una tarea primordial y todos son engranajes importantes dentro de la organización. Estas son las medidas que estamos tomando durante una etapa de emergencia. Perfecto, Gonzalo. Te agradecemos tu participación. Muy interesante, realmente yo he seguido con muy de cerca y seguramente cada colega ha estado pensando y analizando su organización con lo que tú has comentado y en un sector sobre todo crítico para el país que es el energético. Te felicitamos por tu manejo y por tu contribución ante esta necesidad y te agradecemos nuevamente tu tiempo, Gonzalo. Muchas gracias. Está un poco mal su señal, creo. Bueno, estimados amigos, colegas, continuando con la presentación, nos toca ahora la intervención de nuestro querido amigo Luis Arciniega Ortiz. Él es militar de profesión, con más de 25 años de experiencia en seguridad corporativa, prevención de pérdidas y protección de activos, miembro de ASIS Internacional, red privada de profesionales de seguridad en el capítulo 222. Es certificado también internacionalmente como PSB Canadá, como implementador y auditor líder de la norma ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno. También es certificado como
como auditor interno e implementador de la norma ISO 22301 en sistema de gestión y de continuidad de negocio. También en la norma ISO 31000, Risk Manager y certificado como auditor interno BAS. Es especializado en seguridad corporativa, seguridad física, continuidad del negocio, gestión antisoborno, gestión de riesgos y crisis, investigación de fraude, creación y reestructuración de áreas de seguridad, creación e implementación de planes y programas, estándares y normas y procedimientos operativos estratégicos. Actualmente Luis se viene desempeñando como líder en seguridad patrimonial en una clínica, como lo va a explicar él, de alto renombre. Entonces el enfoque que él nos va a dar, cómo la seguridad, cómo la seguridad hospitalaria está haciendo frente a esta pandemia en un negocio tan crítico en este momento como son las clínicas y hospitales. Y luego él nos va a dar un alcance de cuál es su rol frente a la emergencia nacional. Bienvenido Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente agradecemos tu tiempo y valoramos que estés con nosotros y compartiendo tus experiencias. Adelante Luis. Gracias Herbert, gracias Percy por la invitación, buenos días a todos. Particularmente estamos en la misma coyuntura que habló Percy al inicio y también Gonzalo. Es una pandemia que vivimos a nivel mundial. Es una experiencia nueva, creo que para todos. Y definitivamente lo que yo voy a comentarles o exponerles es la vivencia personal y la experiencia que nosotros hemos tratado como una clínica particular con este tema de la pandemia. Definitivamente acá hay dos fases. Como dijo Gonzalo, nosotros hemos tenido una fase preventiva que es antes de la aplicación del decreto supremo de la emergencia nacional sanitaria y una fase después de la aplicación de la emisión del decreto. Son dos etapas totalmente diferentes. Yo les he puesto acá una breve presentación para que conozcan un poco cómo hemos ido desarrollando nosotros el tema. Y definitivamente les he puesto unos antecedentes para más o menos orientarnos y encuadrarnos. Acuérdense que este tema sale desde diciembre del 2019 y cómo se origina, ¿no? Son casos de neumonía desconocida que se presentan en una ciudad de Wuhan, en China, ¿no? Y se señala como un agente transmisor a un nuevo coronavirus, que le llaman justamente el COVID-19. Fines de diciembre, la Organización Mundial de la Salud es reportada por autoridades chinas de estos 27 casos que se desconocía y que afectaban a personas que provenían de un mercado de productos marinos y venta de animales. 9 de enero de ese año, autoridades chinas informan que la causa de esta neumonía viral es un nuevo tipo de coronavirus, diferente a cualquier otro coronavirus humano. Ya a finales de enero se declara el brote del COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Nosotros recibimos acá un comentario, nosotros recibimos en forma constante reportes del Ministerio de Salud y entidades de salud, y sin necesidad de mencionar nombres, recién ayer o anteayer hay una entidad de salud del Estado donde recién, el 23 de marzo, están aplicando sus protocolos de comités de crisis, de reducción de efectivos de asistencia a centros labores, porque un médico residente se ha contagiado de coronavirus. Entonces es lo que decía Gonzalo, o sea, no ha habido una fase preventiva, no ha habido una fase de planificación, y ya después del evento y cuando ya hay gente infectada en el mismo centro de trabajo, están tomando acciones reactivas que definitivamente consideramos que son tardías. Les pongo en la diapositiva también la base legal. Acuérdense que nosotros nos manejamos y nos regimos por todos los aspectos legales del MINSA y todo lo que tenga que ver con temas relacionados a salud. En base a los antecedentes y a la base legal, obviamente nos obligó a nosotros a hacer un plan de contingencia frente al riesgo de casos de coronavirus COVID-19. Sí quiero comentarles, este plan de emergencia se hizo en forma conjunta con el médico, con el jefe del servicio de emergencia. En el caso de nosotros, el jefe del servicio de emergencias se convierte en el comandante de la emergencia o se convierte en el comandante de incidente. Él es el que toma el comando de la emergencia, él es el que toma el comando de la situación médica que pueda pasar.
Indudablemente el plan de contingencia que nosotros hacemos marca los objetivos que están en la diapositiva, que era brindar una atención adecuada a los pacientes con sospecha de COVID-19, estandarizar los procedimientos, criterios y responsabilidades es muy importante, porque acá en el plan se genera lo que debe hacer y qué cosa debe hacer cada área, y a la vez cada puesto, para que todo quede claro y todo no tenga duda alguna. También incluía como objetivo sensibilizar al personal que atenderá a pacientes sospechosos. Nosotros tenemos mucho contacto con personas que van a la clínica. Indudablemente, como es una enfermedad nueva, no se conoce, hay mucha situación de temor. Todos podemos tener temor, es cierto, a algo desconocido, pero lo que no podemos permitir es que caigamos en pánico, porque si no nuestros protocolos y nuestras respuestas no van a ser bien, ¿no? También dentro un objetivo era detectar, investigar y controlar todos los casos sospechosos. Esta detección, esta investigación, controlar, prácticamente en el tema de salud se llama crear un cerco epidemiológico, ¿no? Ahora se los explico más adelante. Era fortalecer las acciones de prevención y control de infecciones y organizar la atención de pacientes ante la presencia de un caso confirmado de COVID-19. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso confirmado dentro de la clínica. La mayoría de casos se les ha hecho la prueba del hisopado o del examen que hay que hacer para determinar si tiene el virus o no, y se derivaban al INS, que es el Instituto Nacional de Salud, tal cual estaba establecido en los protocolos. Se dieron disposiciones por áreas, pongo algunas áreas ahí involucradas en el tema, como emergencia, laboratorio, epidemiología, seguridad y vigilancia. Y también en el plan contempló las funciones específicas por puesto, y las he puesto ahí determinadas porque así salió el plan. Nosotros tenemos un personal de seguridad que está en la puerta de emergencia, tiene contacto directo con los públicos, tiene contacto directo con la gente que lleva a la emergencia. Hay licenciados de la enfermería en triaje, médico designado al consultorio de atención del COVID-19, médico, jefe de guardia, laboratorio, epidemiología y jefe del servicio de emergencia. Indudablemente, nosotros acá yo les pongo las acciones que nosotros realizamos. Antes del decreto supremo, donde el conocimiento de virus en el caso del Perú era cero, primero lo que hicimos nosotros era determinar una zona, teníamos que armar una zona de triaje para el COVID-19. Indudablemente toda emergencia tiene una zona de triaje, pero la zona de triaje del COVID-19 tiene que ser aislada. ¿Qué cosa yo les hablé hace un momento de un cerco epidemiológico? Este cerco epidemiológico, la idea es contener el ingreso del virus hacia las instalaciones de la clínica. Nosotros no podíamos, por protocolo, tener una persona infectada por COVID-19 y que entre a una UCI o que entre a un UCIN, llámese cuidados intensivos o cuidados intermedios, porque si no, toda la zona quedaba infectada y toda la zona quedaba contagiada. Por eso la idea de hacer una zona de triaje aislada. Definitivamente, en nuestro caso, les cuento la experiencia de nosotros, mucho ayudó el tema de charlas para conocer el virus y qué medidas había que establecer. Esa misma capacitación que daban a las jefaturas o a las áreas administrativas eran bajadas al personal de vigilancia, seguridad interna y personal de limpieza, que son servicios terceros. En el caso mío, en la clínica donde yo trabajo, tenemos seguridad externa, la seguridad tercerizada, y tenemos seguridad propia, que se llaman prevencionistas de riesgos. Los operadores también son propios de cámaras o centro de control, ¿no? Mucho influyó también el tema de medidas preventivas. Era ya bastante exagerado el tema del lavado de manos, ¿no? El uso de los EPPs por las áreas involucradas. Se explicaba qué cosa tenía que usar cada persona y por qué tenía que usar cada persona. Si nosotros vemos ahorita en la calle, mucha gente usa mascarillas de diferente tipo. Pueden usar la de 95, pueden usar la mascarilla de tela quirúrgica, pero en el caso de nosotros, sí se nos explicaba qué cosa era cada uno. El área de epidemiología también nos empezó a dar charlas para efectos de no incurrir en pánico ni en miedo, porque definitivamente sí, hubo un momento que hubo bastante temor y había desconocimiento. Las cajeras o los counters están en una posición sentadas más bajo que el paciente y tenían miedo que los puedan estornudar, puedan toser, hablando les puedan transmitir algún virus. Entonces, en nuestro caso, mucho ayudó ese tema de las charlas, la sensibilización y todo. La difusión de los protocolos y procedimientos. Y también en el párrafo, en el punto 7, ahí les pongo, difusión de los protocolos MINSA, ¿no? Bastante ayudó porque orientábamos ya a la gente. O sea, ¿la idea cuál era? El cerco epidemiológico, la idea es tratar de evitar que el virus entre a clínica. Habían muchas personas que llegaban a las puertas, ¿no?, de acceso, y en las puertas preguntaban, señor, tengo un familiar, o mire, tengo este síntoma. Se instruyó a los vigilantes y al personal de seguridad interna
para que directamente con la sintomatología que puedan tener, les digan llame a la línea 113 o diríjase de frente a los hospitales autorizados para ayudar a pacientes. En caso de nosotros, MINSA determinó solo 4 hospitales, que era el Sergio Bernales, 2 de Mayo, Villa María, y no me acuerdo uno más, aparte del de ATT abrieron. Esos eran los hospitales que iban a recibir definitivamente a los pacientes infectados con el COVID-19. Nosotros definitivamente, nosotros compartimos también un WhatsApp de jefes de seguridad de clínicas donde están los jefes de seguridad de la San Felipe, Internacional, San Borja, el Golf, etcétera, y compartíamos esa información y esa era la idea general. O sea, no podíamos, si nosotros metíamos en un pabellón hospitalario o en un piso hospitalario un paciente con COVID-19, definitivamente toda esa sala tenía que estar aislada, tenía que ser cerrada o puesta en cuarentena. Indudablemente ese paciente tiene que haber subido por el ascensor, tiene que haber apretado ascensor, tiene que haber entrado por atención ambulatoria. O sea, era un tema muy crítico. Por eso de ahí radicaba mucho la importancia del cerco epidemiológico. Esas medidas que yo les he comentado son las que nosotros tomamos antes y ayudó bastante. Si bien es cierto, en la siguiente lámina que les voy a poner o diapositiva, hemos hecho muchas cosas, digamos, precarias en el sentido de que se hicieron muchos anuncios en una hoja BON simple o una hoja 2 o una hoja 3. Y no podíamos hacer definitivamente banners bonitos o como si podía hacer algo de imagen, porque la enfermedad era muy cambiante. Entonces teníamos que ser muy flexibles y se tenía que ir cambiando la información conforme se iba presentando los casos que se iban dando. Y creo que prueba de eso es que todos los días tenemos las conferencias por parte del presidente, en donde se va informando cómo va actuando la gente. Entonces, eso ha sido la parte que a nosotros nos ha ayudado. Después del decreto supremo, acá les pongo una lámina. Esta es la vista de la parte frontal de la clínica donde yo trabajo. Y yo les pongo ahí en la primera parte el cerco epidemiológico, ¿no? Que consiste en contener, detectar y aislar el área. Ustedes ven el círculo rojo, esa es la carpa que nosotros armamos de triaje para el COVID-19. La clínica, si bien es cierto, así, mirando la foto hacia el lado derecho, es la avenida, ¿no? Los círculos amarillos del lado derecho son las entradas a la clínica, la puerta 1 y la puerta 2, y los círculos que están hacia la izquierda son también los puntos donde teníamos otra gente, porque eso tiene relación con el párrafo 3, ¿no? Creación de filtros de control de ingreso a clínica para orientar a pacientes y o visitas. Acuérdense que acá ya estamos hablando después del decreto. Ya teníamos el toque de queda, ya teníamos la restricción vehicular. Por ende, lo que se hizo fue cerrar las puertas y atendíamos con puertas cerradas. La puerta de la izquierda, la foto de la parte de arriba es la puerta 1 que se cerró al público, esa puerta no se abría. Todos los ingresos eran por la puerta de abajo, que es la puerta 2. Y ahí hacíamos el filtro correspondiente y preguntábamos al personal a qué zona se dirigía, si tenía alguna sintomatología relacionada al COVID-19, como por ejemplo tos, fiebre, problemas respiratorios. Si teníamos respuesta positiva, de frente los enviábamos a la carpa, que es el círculo rojo. Ahí estaba aislado totalmente. La clínica es todo lo que está a la parte izquierda. Del círculo rojo hacia la izquierda es toda la instalación de clínica. Los que conocen la clínica Centenario podrán darse cuenta que ese es el área de emergencia, el área de informes, y teníamos que evitar que el paciente infectado ingrese a la clínica, porque si no, obviamente había el riesgo de más contagio y todo. Indudablemente, la emisión del decreto supremo y las restricciones que se pusieron conllevó a que se anulen todas las citas ambulatorias, todos los tratamientos ambulatorios, todos los procedimientos ambulatorios. Simplemente lo que se hacía era atender solamente y exclusivamente emergencias de cualquier tipo, ¿no? Hemos seguido atendiendo emergencias por fracturas, por golpes, por cortes, etcétera, más la gente que iba por cualquier consulta o descarte del coronavirus. Mucha gente ha entrado en pánico, sí, definitivamente, porque basta que tuviera tos o basta que tuviera estornudos, querían hacerse la prueba del descarte, del hisopado. Pero acuérdense de que también hemos tenido las restricciones a nivel nacional de las kits de descarte. Entonces nosotros como clínicas no teníamos el kit de descarte. Inicialmente, los primeros días después del toque de queda, tenía que venir MINSA o el INS a hacer las pruebas. Nosotros no manteníamos los kits. Después hemos podido comprar algunas cosas y hemos podido hacerlas. La carpa definitivamente que hemos puesto, les voy a enseñar unas fotos más adelante. La carpa adentro contaba con el área de triaje, contaba con el área de atención
para el médico, tenía su sala de espera, ¿no? Y si encontrábamos algún paciente que era sospechoso, probable de estar infectado, simplemente se quedaba ahí, se llamaba SAMU y SAMU los llevaban y los evacuaban, pero no permitíamos el ingreso a esa clínica. Teníamos un filtro en la puerta principal, como le dije, que era la 2, y era vital porque ahí nosotros filtrábamos a la gente si entraba o no entraba y para qué entraba. Si hemos tenido una clínica, es muy complicado restringir el acceso a un paciente, porque si no lo dejamos entrar podemos tener algún tipo de demanda, pero también definitivamente hay gente que se incomoda, porque le decías hacia dónde va y ni siquiera te contestaba, o respondía mal, o a usted qué le interesa. Entonces había que manejarlo con mucho tino. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Se colocaron ahí letreros en la puerta de ingreso, se colocaron letreros en las puertas de acceso a las partes internas, y desde el punto de vista personal, la verdad que ayudó bastante. Si bien es cierto, no fue muy estético, les voy a enseñar las fotos, ya no fue algo bonito, algo a color, pero es lo que nosotros hicimos y por indicación de la gerencia, se pegaron en todos lados de acceso y la verdad dio bastante resultado, sensibilizó al público, entendía al público y empezaron a colaborar. Definitivamente, como les dije, el desconocimiento de este virus sí generó un poco de miedo, generó un poco de temor. Tuvimos gente que en algún momento manifestaron de que si no les daban mascarillas renunciaban, ¿no? Se ha tenido que sensibilizar mucho al personal. También lo que nosotros tuvimos que hacer en etapa preventiva y después se racionalizaron el uso de los EPPs. Antes sí se entregaba el gel antibacterial, la mascarilla, los guantes en forma desinteresada, o perdón, sin control, pero logística a partir del evento restringió todo y todo se entregaba unidades críticas, UCI, UCIN y emergencia, ¿no? Para evitar justamente el desabastecimiento o la falta de stock. Todos querían usar, como le dije, mascarilla, todos querían gel, pero la parte de sensibilización y las charlas sirvió bastante. Definitivamente en el 9, creo que ya les respondí esa pregunta, ¿qué pasa si algún infectado entraba a partes internas del establecimiento de salud? Definitivamente nos anulaba el piso, se tenía que tener en cuarentena, y la idea y el principio era aplicar el cerco epidemiológico, ¿no? Teníamos que contener que esa infección ingrese. ¿Esto qué conllevó la aplicación del decreto supremo? Nosotros teníamos horarios, nuestro personal de seguridad interna, los propios de clínica, trabajan turnos de 8 horas más 45 minutos de su refrigerio. Manejamos 3 turnos. Se tuvo que cambiar los turnos a 12 horas. Inicialmente se hizo de 7 a 7, como hablaba Gonzalo, y de ahí hemos tenido que cambiar los horarios a 5 y 36, a 5 y 30 o 18 horas los cambios de hora, por los temas de movilidad. Si bien es cierto que se les ha entregado las credenciales, se les ha entregado los certificados, tienen su pase de tránsito y todo, pero está siempre la incomodidad que sean pues, abordados por un patrullero, que los demoren, en algunos casos sí han acercado a nuestros pensionistas a sus labores. La vigilancia externa también se cambió el horario a 5 y 30, a 6. Gracias a Dios no hemos tenido problemas con la asistencia, todos los muchachos han llegado y no hemos tenido ningún problema. Como les dije, en el punto 11 hemos mantenido una flexibilidad permanente por los cambios constantes que tiene esta enfermedad y las consecuencias. Entonces hemos ido adecuando. Ha habido oportunidades que está prohibido, pero hemos tenido que dejar gente durmiendo en la clínica porque ya no llegaban por la hora o ya no llegaban por la movilidad y han tenido que regresar. Se ha reforzado también la capacitación con el área de epidemiología para evitar el pánico, ha dado muy buen resultado, ¿no? Definitivamente también las medidas preventivas en cuanto a lavados de manos, uso de las mascarillas, hemos tenido que estar revisándolas por medio de la central de cámaras o el centro de control o el CCTV para que la gente cumpla. Los primeros días han sido sí más difícil, pero ahora está mucho más fácil. Ahora obviamente estamos en fase 3, ya es un uso obligatorio de mascarillas por todo el personal de seguridad interna. Y acá sí quería hacerles acotación sobre la diapositiva anterior. En el caso de nosotros, o en el caso que nosotros usamos la mascarilla, es suficiente con usar las mascarillas de tela. No es necesario usar las N95, porque las N95 son para unidades especializadas y que están en contacto con los pacientes en áreas aisladas. Esto se llama unidades de UCI, UCIN, o ya la gente que está trabajando, que está metida en un área donde pueden estar la gente ya con los respiradores o los ventiladores mecánicos. Entonces, en el caso de nosotros que trabajamos en una entidad de salud, todos usamos las mascarillas de tela.
¿no? Y no hay ningún tema ni de contagio ni de riesgo, solamente hay que saber bien cómo sacarse la mascarilla, hay que saber sacarse bien los guantes para evitar posibles contaminaciones. Acuérdense que nosotros también tenemos ascensores, ahí se queda el virus si alguien es infectado. Tenemos pasamanos, tenemos los mangos de las sillas de ruedas, y esos temas se ha insistido también mucho con los temas de limpieza y desinfección por parte de la empresa de limpieza que nos da el servicio. Aquí en el punto 15, yo les pongo capacidad al tope de hospitales MINSA por COVID-19. ¿Qué sigue? ¿A dónde van? Nuestro gerente de la clínica, justo en la parte preventiva, comentó de que en años anteriores, a consecuencia de un desastre natural, los hospitales del Estado se saturaron. ¿Y qué cosa hicieron para tratar a estos pacientes, a los afectados por el sismo? Los pacientes que no eran afectados por el sismo, llámese un operado de apendicitis, una fractura, un internado por otra cosa, eran derivados a las clínicas particulares y las clínicas particulares facturaban al Estado. De ayer conversaba con un grupo de amigos y yo les comentaba, creo que por eso es la decisión de lo que se ha hecho. Si bien es cierto, teníamos 4 hospitales del Estado, que eran donde iban los pacientes de COVID-19 del MINSA, pero esos hospitales tipo de Mayo, Sergio Bernal y Villa María, creo que su capacidad de UCI son 5 a 6, máximo 10 camas. Por eso es que ampliaron el hospital de Ate con una capacidad casi para 200 o 300 camas, pero solamente 50 o 55 en UCI, si no me equivoco. Y por eso la visión del presidente ha sido habilitar la vía olímpica para pacientes de coronavirus, preveyendo que nos vayamos a una cantidad superior de infectados. Creo que ahí habló de una capacidad de 1.000 a 1.700 camas. Entonces, asumo que es para no pasar lo que hubo la vez pasada, porque nuestra pregunta también en las reuniones de comité que teníamos, con el gerente general, ¿qué pasa si se saturan todos los hospitales del MINSA? Y esa fue la respuesta que nos dio. Y lo que pasó en épocas anteriores. Entonces, yo creo que esa es la previsión que se está tomando y que se está haciendo, ¿no? Y es lo que nosotros hemos vivido. Estas son las fotos que yo les digo de los letreros que hicimos. A la izquierda, sencillo, algo muy sencillo, se hizo en una hoja a 2 o a 3, no me acuerdo, pero decía, ¿no? Por el bienestar de todos frente al coronavirus, ibas a responder las preguntas del personal de seguridad por orientarlos de manera segura. Ayudó bastante, de verdad que sirvió. Abajo, el otro letrero son unas preguntas que les pusimos para el personal de seguridad y vigilancia. ¿Cómo orientarlos a preguntar ahí? Les pusimos en cada puerta de ingreso, en una especie de tablilla, y ahí se puso. En el lado de la derecha tienen la carpa de triaje. Si ustedes ven ahí, se pueden apreciar unos 4 ambientes, ¿no? El primero de la izquierda, donde está la silla solita, ese es el triaje, que es el que está abajo sentado ahí todo ya protegido. Él es el que hace el primer filtro, es un licenciado, o sea, un enfermero, donde hace los filtros y él es el que evalúa. La parte ya del fondo, atrás de la silla, es la parte de consultorio, que es la toma de abajo a la derecha, ¿no? Y arriba en la carpa a la derecha, donde se ve una especie de bancas de espera, esa es la sala de espera. Si bien es cierto, abajo a la izquierda, lo más importante en el tema del coronavirus era el lavado de manos. Más importante que la mascarilla, más importante que cualquier cosa, es ese lavado de manos, no era ese lavado de manos. Entonces, indudablemente teníamos que tener toma de agua en esta carpa de triaje. En la fase inicial y preventiva evaluábamos ponerle desagüe, conectar desagüe, a dónde jalamos, a dónde conectamos, cómo ponemos un lavadero. Definitivamente las circunstancias no lo permitían y tuvimos que rentar esos lavaderos portátiles que están abajo a la izquierda, ¿no? Se han rentado varios de esos lavaderos, se han puesto los geles, papel toalla, y la empresa que da el servicio viene y se encarga de la desinfección y todo. Sí quiero comentarles también, que no lo he puesto ahí, pero no quiero que se me pase, personal de servicios fijos y permanentes tercerizados, que son limpieza y vigilancia, también estaban involucrados en el tema, entraban y participaban en las capacitaciones de nosotros. Si sus empresas mismas se encargaban, ellos son los encargados de proporcionarle los EPPs a cada uno, llámese la mascarilla, los guantes y esto, pero en la actualidad sí se han presentado problemas de desabastecimiento y no se encuentra y están súper caras las cosas. Entonces nosotros como clínica hemos también asumido eso y les entregamos a la gente que está involucrada directamente en el contacto con el público. En la toma que yo les puse ahí en la foto, la parte de arriba, en la puerta 1, hay 2 vigilantes ahí, privados, pero a ellos no le damos mascarilla, pues no hay contacto con el público, les damos a los que están en la puerta de abajo.
Entonces, de esa manera también racionalizamos nuestro uso de stock y tenemos protegido a nuestra persona. De nada me sirve no tener en consideración a mi personal de vigilancia ni a mi personal de limpieza, porque ellos también pueden ser mi foco de infección. Ellos también pueden traer el virus a la clínica y contagian a todos. Entonces, ellos también están inmersos dentro de los protocolos de nosotros, de capacitaciones, de protección, de charlas y de cualquier otro tema que tenga que ver para evitar esta propagación de este virus, ¿no? Definitivamente, al principio tuvimos mucho malestar y muchas quejas de la gente por el cierre de las consultas ambulatorias. Hemos tenido gente o señoras que han venido para vacunas de sus bebitas y cómo podían tener a sus niñitas recién nacidas sin vacunas. Era una falta de consideración no avisarles, pero se les explicaba. A veces se les ha dado el pase a la emergencia porque se ponían intransigentes y ya la emergencia les explicaba el doctor. Salían igual de malestar o de mal humor, pero yo creo que era producto de vivir una situación nueva que nunca la hemos vivido, ¿no? Entonces, eso es particularmente mi experiencia. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna persona infectada de coronavirus en la clínica, ni propia ni tercera. La gente que ha llegado se les ha derivado inicialmente al MINSA. Los filtros que hemos aplicado han servido. Nuestros filtros, como les dije, el primero era la vigilancia privada, el segundo era el prevencionista, el tercero era la anfitriona y el cuarto era la misma chica de la caja cabo. ¿Por qué razón? Porque a nosotros a veces en la puerta se nos pasaba la gente y nos decía, voy a consulta con el neumólogo. Perfecto, llegaba el neumólogo y cuando iba a pagar su cita, la chica del counter le decía, señor, ¿por qué motivo va al neumólogo? Ah, es que tengo tos, tengo problemas respiratorios. Esa chica, en lugar de darle pase al consultorio de neumología, directamente lo enviaba a la carta de triaje. Entonces, la aplicación de esos filtros de control nos ha permitido quizás, gracias a Dios, no tener ahorita ninguna complicación mayor en clínica. Se ha hecho también lo mismo que dijo Gonzalo. Todo el personal administrativo indudablemente ha sido derivado a su casa. Va lo mínimo indispensable, los servicios indispensables. Acuérdense que mientras menos gente haya o mientras menos aglomeración de gente haya es mucho mejor para evitar la propagación del virus. Y bueno, eso es lo que estamos nosotros cumpliendo y colaborando con que esta pandemia se acabe lo más rápido, ¿no? Esa es mi experiencia que hemos vivido y que seguimos viviendo y que seguramente van a salir más cosas nuevas porque cada día eso es algo nuevo y se pueden presentar cosas diferentes. Creo que disponible para cualquier pregunta que se tenga que hacer. Gracias, Herbert. Gracias a ti, Luis. Muy interesante realmente. Acá tenemos varias preguntas, todavía tenemos algunos minutos, pero he estado analizando algunas, se repiten. Y básicamente la pregunta dice lo que más le interesa saber a la gente. Dice, ¿qué protocolos, qué controles de esterilización o preventivos se están realizando a los trabajadores, a los empleados y a los vigilantes, a tus agentes, ¿no? Ok, los controles que nosotros realizamos al personal va mucho por el lado de la sensibilización a cada uno y mensajes que le damos. En mi caso, como jefe del área, yo les paso, por ejemplo, casi a diario, estoy en casa, pero tengo contacto con ellos y mis turnos de 10 personas, o perdón, de 6 que podían ser por turno de 8 horas, ahorita solamente manejamos 3 operativamente. Entonces todos los días yo veo el reporte de la gente, todos los días hablo con cada uno y les pregunto algún síntoma, alguna sintomatología. Están bien concientizados sobre ese tema. La ventaja que son personas, digamos, jóvenes, están entre 40 para abajo, entonces su factor de riesgo es menor. Y trato de decirles a ellos, por ejemplo, yo tuve un caso de una prevencionista que su hijo era tripulante de una aerolínea, llegó de viaje el domingo antepasado, o el domingo pasado, perdón, sí, el domingo antepasado, y se juntaron porque era cumpleaños de su hijita, o sea, la nieta de mi prevencionista. El lunes mi prevencionista se acercó y me dijo, señora, ha pasado esto y parece que mi hijo tiene los síntomas. Inmediatamente a mi prevencionista la separamos del tema. Hemos esperado los 6 días que nosotros necesitamos más o menos para confirmar si puede estar infectado o no. No ha tenido ninguna sintomatología, ni su hijo, ni sus nietos, ni ella, y ya regresó a laborar.
¿no? Ayer igual, anteayer, situación similar con un vigilante de la compañía de seguridad que tenía un problema de garganta, de tos. Tenemos la ventaja de estar en una clínica y de conocer definitivamente la parte médica y asistencial, y nos brindan el apoyo y el soporte, y obviamente pedimos el favor del caso para que nos revisen a este muchacho y se descarta cualquier eventualidad. Sobre los temas de esterilización o algo, yo entiendo que esa pregunta va por asumo que por los EPPs, no sé si sea directamente a eso, pero todos los EPPs vienen sellados y todo y por sí ya están esterilizados. Y sí insistimos, definitivamente hemos puesto frascos de gel antibacterial en cada garita de vigilancia, en cada puesto donde tenemos gente de nosotros, los chequeamos constantemente, los fastidiamos a cada rato, sea por radio, sea por cámaras, se lavó las manos, no se lavó las manos. Entonces, ese es el control que estamos teniendo y hasta ahora está dando resultado, y creo que la gente nos está, al menos mi personal, me está comunicando las situaciones que puedan tener o dolencias para evitar propagar el virus, ¿no? Eso es lo que podría responder. Perfecto, Luis. Muchas gracias nuevamente por tu participación. Realmente tu presentación ha sido muy importante, de mucho alcance para profesionales de otros rubros. Realmente no, yo particularmente no conocía los controles que hay. Te felicito también por tu gestión y nuevamente un saludo muy especial del capítulo 2.2 por tu contribución. Gracias, Herbert, muy amables. Gracias a ustedes por la atención. Gracias, Luis. Para finalizar, Gonzalo, no sé si tú quieres decir algo ya para cerrar la presente webinario. Sí, Herbert, muchas gracias. Un tema importante cuando ya pasa esta etapa de crisis es hacer una revisión de todo lo actuado, ver las lecciones aprendidas. Es importante revisar si los protocolos que se usaron funcionaron bien, si se tuvieron que hacer ajustes, cambios, si este era el personal adecuado que debió quedarse o no, o era otro, si debimos pagar o no pagar, si debimos guardar caja chica para cualquier gasto imprevisto. En fin, todo ese tipo de preguntas es importante sentarse y revisarlas y ver, como digo, qué funcionó bien y qué no funcionó. Definitivamente los procedimientos y los protocolos van a tener que ajustarse a estas nuevas emergencias. Y por eso reitero la importancia de hacer estas revisiones. Por mi parte, Herbert, Percy, amigos, un gusto haber estado con ustedes. Les agradezco también la atención y hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Muy importante lo que comentas. Efectivamente, estas situaciones, pese a que uno las ha previsto en los planes, donde la organización en general participa porque no solamente se afecta un área, hay experiencias nuevas del día a día. Yo particularmente las tengo y tengo que solucionar ciertos temas. Y el mismo rol que nos obliga a estar seguridad como parte del patrimonio y su cuidado, nos hace que estemos permanentemente en la operación. Por lo tanto, tenemos que permitir y darle esa continuidad operativa y por lo tanto al gran patrimonio que es la operación, que es la fuente de recursos importante para el gobierno. Les agradecemos nuevamente a Gonzalo y a Luis por su participación. También los invitamos a las nuevas actividades que tenemos. Como les digo, el día de mañana tenemos un webinario muy importante de toda Latinoamérica, la región 7 y 8, que es Centroamérica, México y el Sudamérica. Tenemos un tema relacionado también con panelistas internacionales. Los invitamos a inscribirse. Y luego el jueves tenemos un panel también de protección de datos personales y sistemas de videovigilancia. Y el viernes 21 tenemos la incidencia del teletrabajo y la seguridad digital. Entonces, ponemos a disposición estas plataformas. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos haber logrado sus expectativas y que tengan un buen día
y que todo salga bien para todos. Muchas gracias, muy buenos días.